Dice, luego de los resultados experimentales obtenidos por Pasteur, eliminara por completo la idea de la generación espontánea, el interrogante de cómo apareció en la vida en la Tierra cobró fuerzas entre los científicos que ya sabían que los seres vivos no surgen de la materia orgánica. Existen explicaciones basadas en funcionamientos religiosos que sostenían que el origen de todo lo que existe es a partir de un Dios creador, postura denominada creacionismo, pero desde el punto de vista científico, a partir del siglo XX, se trabaja con dos hipótesis. Bien. La panspermia y la síntesis prebiótica. En 1908, el químico sueco Steve August Arrhenius propuso la hipótesis de los pensamientos, del griego panspermia, del griego pan todo, spemia semilla, según la cual la vida no se habría originado en nuestro planeta, sino que llegó del espacio exterior. Como, según Arrhenius, la vida productiva de las bacterias que llegaron hasta nuestro planeta desde otros lugares del cosmos, por ejemplo, algún meteorito pudo haber traído consigo estas formas reproductivas que encontraron aquí las condiciones adecuadas para desarrollarse. Entonces, lo que planteaba Arrhenius con la panspermia es que la vida no había surgido en nuestro planeta, sino que llegó desde el espacio exterior. Esta hipótesis tiene varias críticas. Algunas astrofísicas sostienen que ninguna forma de vida, incluidas las esporas, podrían resistir las condiciones que reinan en el vacío, como las temperaturas extremadamente bajas o la radiación cósmica, pero investigaciones posteriores han dado un nuevo empuje a esta hipótesis debido a que se han encontrado moléculas orgánicas en cometas. Estas nuevas observaciones han dado origen a una nueva rama de la ciencia, la exobiología, que es la búsqueda de la vida en el espacio exterior. Los exobiólogos sostienen que quizás, sabiendo si hay vida en otros planetas, podremos saber cómo se originó la vida en el nuestro. Sin embargo, esta hipótesis no explica cómo se originó la vida en el cosmos, cómo resistieron estas células las condiciones desfavorables durante la travesía espacial o el intenso calor al caer el meteorito en la Tierra. La otra hipótesis planteada acerca del origen de la vida en el planeta es la hipótesis de evolución química o síntesis prebiótica. Es la más aceptada actualmente en la comunidad científica y la que veremos en detalles en las próximas páginas. Fue propuesta inicialmente por el biólogo inglés Thomas Huxley y retomada a principios del siglo XX por el biólogo inglés John Burdon, S. Haldane y por el bioquímico ruso Alexander Oparin. De acuerdo con esta hipótesis, la vida sería resultado de largos procesos evolutivos de evolución química de las moléculas en el transcurso de millones de años. Bueno, la palabra panspermia proviene del griego pan, que significa todo, y spermia, empieza con S, y espermia, que significa semilla. La vida, el mundo, ¿sí?
Seguimos. Si continuamos leyendo la hipótesis de la panspermia, dice que la vida no se habría originado en nuestro planeta, sino que llegó desde el espacio exterior. Bien, es lo que planteaba Arrhenius. Y, como más que dice, por ejemplo, planteaba un ejemplo de que la vida llegaba de los meteoritos, ¿sí? Que los meteoritos traían estas formas de vida. Bien, ¿qué es lo que nos explica la hipótesis de la panspermia? Es cómo pudieron aguantar lo que Arrhenius llamaba esporas a las condiciones que reinan en el vacío. Entonces nos explica cómo podían resistir las condiciones que reinan en el vacío. ¿Cómo? Cuando hacemos referencia a las condiciones del vacío, a lo que nos referimos es a las muy bajas temperaturas o a la radiación que existe en el vacío, ¿sí? Sí, quimiosintética. Bien, la hipótesis quimiosintética, ¿qué postula? Bien, dice que la vida sería el resultado del largo proceso de evoluciones químicas de las moléculas en el transcurso de millones de años. La aparición de las primeras formas de vida. Los seres humanos han intentado dar respuestas sobre el origen de las primeras formas de vida a partir de diversos argumentos. Cada aproximación teórica se basó en observaciones, experimentaciones, así como en creencias religiosas o populares. Veamos algunas de ellas. Tenemos el creacionismo, que explica que el origen de todo lo que existe es a partir de un Dios creador. La teoría de la generación espontánea, que es la que estudiamos anteriormente, que sostiene que la vida surge a partir de materiales inertes o en descomposición. Este tema el que vimos anteriormente. Hipótesis de la panspermias. Plantea el surgimiento de la vida a partir de esporas, por eso eran semillas, ¿sí? Que son formas bacterianas resistentes provenientes del espacio exterior. Y luego tenemos la hipótesis quimiosintética, que postula la evolución química de la vida y fue propuesta por Oparin y Haldane. Es la más aceptada en la actualidad. Dice, la vida antes de la Tierra. Casi la totalidad de los seres vivos necesitamos oxígeno para vivir. Este gas es uno de los componentes de la atmósfera. En ella encontramos además otros gases como nitrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua y ozono. Todos estos componentes les otorgan características especiales a nuestro planeta. El oxígeno, como ya sabemos, es indispensable para mantenernos vivos y nos permite obtener energía de los alimentos ingeridos. El ozono absorbe gran parte de la radiación solar ultravioleta que no haría daño si llegara a la superficie terrestre. El dióxido de carbono protege contra la amplitud térmica. Bien, este y otros gases retienen el calor que recibimos del sol durante el día y también evitan que el calor generado por la Tierra se escape hacia el espacio exterior. Y esto hace que la temperatura no baje demasiado durante las noches y se trata del famoso efecto invernadero. Las plantas utilizan el dióxido de carbono en la fotosíntesis para fabricar su propio alimento. Dicha reacción da como resultado liberación de otro gas que ya mencionamos anteriormente, el oxígeno. Pero la atmósfera no fue siempre así. Hace poco más de 3.800 millones de años, antes de la aparición de la vida en la Tierra, no tenía la misma característica. ¿Podés creer que no había oxígeno? Ten en cuenta que ningún organismo llevaba a cabo la fotosíntesis como para liberarlo. Cuando se formó la Tierra, la mayoría de los gases
eman- que emanaban de ella se perdían en el espacio. Luego, nuevos gases como el hidrógeno, el helio y el vapor de agua se liberaran de las rocas. Se calcula que la Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años. En sus orígenes, la superficie era muy blanda y se cree que alrededor de 600 millones de años más tarde, una lluvia de meteoritos originó una intensa actividad volcánica. Entonces, una lluvia de meteoritos originó una actividad volcánica que provocó la eliminación de otros gases y la acumulación de hidrógeno, dióxido de carbono, metano, amoníaco y vapor de agua. Entonces esto era lo que componía nuestra primera atmósfera, ¿sí? La atmósfera primitiva estaba compuesto por hidrógeno, dióxido de carbono, metano, amoníaco y vapor de agua. Era una atmósfera muy tóxica, por así decirlo. Las sustancias formaron una atmósfera primitiva, ¿sí? Que fue la primera atmósfera, que retuvo el calor del Sol con el consiguiente aumento de la temperatura. También estaban presentes sustancias que contenían azufre. Entonces, al originarse el planeta, era una esfera de roca caliente y sin vida. Entonces el planeta, en sus principios, era una esfera de roca caliente y sin vida. A medida que la temperatura fue bajando, el agua en forma de vapor comenzó a condensarse y las copiosas lluvias originaron océanos y mares. Estos mares estaban muy calientes y en ellos comenzaron a diluirse las sustancias de la atmósfera. Si queremos imaginar cómo era nuestro planeta en aquellas épocas, tenemos que hacerlo observando las erupciones volcánicas y los géiseres, que arrojan agua en estado vapor que provienen del interior de la Tierra. Y a eso agregarles descargas eléctricas de lluvias y meteoritos. ¿Te parece posible que la vida comience en esas condiciones? Aunque no los crea, hace aproximadamente 3.800 millones de años las condiciones fueron propicias, ¿sí? Agua, amoníaco, ¿qué más tenemos? Dióxido de carbono, que es una combinación de oxígeno y carbono, CO2. Metano, ¿sí? Que es carbono combinado con hidrógeno, ¿sí? Su fórmula es CH4, la podemos escribir acá las formulitas químicas como dato interesante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el hidrógeno es H2, el carbono, bueno, es carbono C, nitrógeno N, oxígeno O y azufre S. Entonces veamos la fórmula. Agua es H2O, amoníaco es NH3, ¿sí? Por ahí para hacer los dibujitos voy a poner eso. Dióxido de carbono es CO2 y metano es CH4. Además había otros gases como sulfuro de hidrógeno que nos muestra acá, que es H2S. Bien. Y acá hay una molécula que no la logro reconocer, me parece metano. Me parece. Y nos plantea que qué puede haber estado disuelto en los océanos. Nos dice, en el océano pueden haberse estado disueltas ciertas sustancias como dióxido de carbono, hidruros, metano y componentes de azufre. Son algunos de los ejemplos, ¿sí? Condiciones. Veamos la siguiente página. Bien, ¿qué nos plantea? La hipótesis de Oparin y Hanlan. Como te habrás dado cuenta, para comprender algunas de las explicaciones sobre cómo se originó la vida sobre la Tierra, es importante entender el concepto de molécula. Como ya sabrás, no se puede ver a simple vista y están conformadas por átomos.
Estos átomos no forman parte siempre de la misma molécula, sino que pueden reacomodarse y pasar a ser componentes de otra molécula a través de reacciones químicas. ¿Qué crees que tiene que ver la molécula y su átomo en la aparición de la vida en la Tierra? Como contamos al comienzo de este capítulo, se han desarrollado varias hipótesis para explicar el origen de las primeras células sobre nuestro planeta. Una de las más conocidas y consiste en la fórmula formulada por el bioquímico ruso Alexander Oparin en 1924, postuló que a partir de los gases de la atmósfera, hidrógeno, dióxido de carbono, metano y amoníaco y nitrógeno, monóxido de carbono y vapor de agua, se produjeron reacciones químicas que generaron algunas moléculas orgánicas sencillas. Y es lo que yo te decía acá, ¿ves? Recordar que las moléculas orgánicas están compuestas por átomos de carbono e hidrógeno y existen en forma mayoritaria en los seres vivos. ¿Sí? Entonces el carbono y el hidrógeno son la base de toda cadena orgánica. Y de ahí ya hay variaciones donde puede intervenir el oxígeno, el azufre o el fósforo o el nitrógeno, ¿sí? Formando aminas, ¿bien? Por ejemplo, o fosfinas. Estas reacciones ocurrieron ayudadas por la energía de descarga eléctricas naturales como los rayos o las tormentas por las radiaciones solares o altas temperaturas. Bien, ahí nos da todas las condiciones que pudieron ayudar a la creación de la vida. Ahora bien, las primeras moléculas orgánicas fueron arrastradas por la lluvia a los océanos. En este ambiente, Oparin llamó el caldo primitivo. Y es allí donde este proceso había continuado. Como, según los científicos, las moléculas orgánicas sencillas comenzaron a agruparse al bajar la temperatura y originaron moléculas orgánicas más complejas como proteínas y lípidos. De este modo, se estableció cierta estructura que Oparin denominó coacervados. ¿Qué característica tenían los coacervados que imaginó Oparin? Eran un conjunto de moléculas complejas rodeadas por una membrana. Esto es, hablemos más adelante, pero por ahora podéis imaginar que como una gotita de agua que encierra otra sustancia. Entonces, según este científico, con el tiempo surgieron las primeras células, o sea que el conjunto de moléculas que antes estaban separados cuando forman los conservados, ya se empezaron a unir. Y esto da origen a las primeras células, ¿sí? A partir de los coacervados. Así, Oparin explicó la aparición de los seres vivos a partir del proceso de generación espontánea. ¿Bien? Esto se dio, aunque vimos anteriormente que Pasteur demostró que no era verdadera la generación espontánea, se considera que al principio de la Tierra sí. Bajo esas condiciones sí, pero hoy en día con las condiciones que tenemos ya no. En el que ciertos componentes sencillos serían los ladrillos básicos para la conformación de componentes orgánicos. Más complejos, pero era el único que tenía esa idea. No simultáneamente, el biólogo inglés John Haldane aportó una hipótesis muy similar, aunque no conocía la de Oparin. ¿Te parece que la idea de la generación espontánea es entonces válida? ¿En qué condiciones? Bien, entonces fue válida dado que las condiciones de la Tierra primitiva, la alta actividad eléctrica, la temperatura y la radiación, que no había una atmósfera respirable y que se generaban las primeras moléculas, ¿sí? Y eran moléculas orgánicas que empezaron a unirse. ¿Bien? En las condiciones actuales ya no se podría decir eso, ¿sí? ¿Y para qué organismo? Y bueno, para la formación de coacervados. Hoy sabemos que los seres vivos actuales no se forman espontáneamente,
sino que se originan a partir de seres vivos preexistentes. Pero en el caso de los primeros organismos que habitaron la Tierra, que eran unicelulares como las bacterias actuales, parece que fue de ese modo, es decir, a partir de materia sin vida. Ahora bien, cuando Parím propuso su hipótesis, no fue bien recibida por sus colegas y generó mucho revuelo en la comunidad científica. Entonces los científicos no dudaron en poner a prueba a través de la experimentación. En especial, alguien en la historia se encargaba de cumplir con la puesta a prueba. Este tema lo trataremos en las siguientes unidades. Bueno, entonces acá nos explica, ¿sí? Nos muestra todos los tipos de moléculas, ¿sí? Bueno, acá tenemos distintos tipos de átomos, ¿bien? Que cayeron en la lluvia y empezaron a condensarse, ¿dónde? En el mar, ¿sí? Estas moléculas eran simples y debido a la actividad eléctrica, la radiación, todo, empezaron a unirse formando moléculas más complejas. Fíjate que acá son unas pelotitas sueltas, mientras que acá ya empezaron a unirse y formar nuevas moléculas complejas, ¿sí? Ahora, esta combinación, ¿qué pasa? Estas moléculas empezaron a agruparse mucho más juntas, formando los coacervados, que eran las primeras formas de vida, ¿sí? Así es como explica la teoría quimiosintética el origen de la vida. Luego, estos primeros organismos se alimentaban de esta molécula y empezaron a evolucionar. El siguiente paso que sigue en esta cadena es la célula autótrofa. La célula autótrofa lo que hacía era alimentarse de los rayos del sol generando fotosíntesis. Como en el ambiente había dióxido de carbono, entonces dióxido de carbono más los rayos del sol es la receta para la fotosíntesis. ¿Y qué hacían estas células? Liberaban oxígeno. Y al liberar este oxígeno fue lo que fue cambiando la composición de la atmósfera, siendo más habitable. Y esta célula evolucionó luego para ser heterótrofa. ¿Bien? Bien, acá hay un poquito. Según Oparín, ¿dónde interviene la generación espontánea? Bien. Bueno. Ahora acá falta el B. Bien. Entonces podríamos decir que según Oparín, la generación espontánea surge cuando las moléculas orgánicas sencillas. Igual dice dónde interviene, ¿no? Sí, sí. Interviene cuando las moléculas orgánicas sencillas presente en el caldo primitivo. Sencillas. Presente en el caldo primitivo. Caldo. Caldo primitivo. En conjunto a las condiciones de la tierra primitiva, o sea, hacemos referencia a lo que serían la actividad eléctrica, viene las tormentas, la radiación y los volcanes, dio lugar
a moléculas orgánicas más complejas. Moléculas Orgánicas más complejas. Que posteriormente formarían a los coacervados. a los Coacervados. con S, ¿no? Sí. Y bueno, y luego a las células, ¿sí? Bien. La experiencia de Miller. Como viviste la introducción, así es la ciencia. En la construcción del conocimiento científico es necesario poner a prueba la hipótesis para sostenerlas en el caso de la veracidad, o bien rechazarla mediante argumentos válidos. La hipótesis del origen de la vida de Oparin no escapó a esta cuestión y fue puesta a prueba mediante la siguiente experiencia. En 1953, el químico estadounidense Stanley Miller, como parte de su tesis doctoral, dirigida por Harold Urey, llevó a cabo la construcción de un modelo que intentaba representar las condiciones primitivas planteadas por Oparin. ¿Quiénes fueron Miller y Urey? Bien, continuamos leyendo un poquito más. Dice, observando la ilustración en un circuito como el de la imagen, Miller incluyó vapor de agua y los demás gases que se consideraban presentes en la atmósfera primitiva. Hidrógeno, metano, amoníaco, con descargas eléctricas, simuló las tormentas y la exposición de los rayos ultravioleta que Oparin había considerado indispensable para la aparición de la vida. Bien, entonces vamos a decir que, bueno, Stanley Miller era un químico estadounidense Stanley Miller era un químico estadounidense y Harold, con H, Harold Urey, era quien dirigía la tesis doctoral de Miller. La tesis Doctoral de Miller. Oparin. Intentaban representar las condiciones de la Tierra primitiva planteadas por Oparin. Intentaban representar las condiciones. ¿Las condiciones? Sí, las condiciones de la Tierra primitiva planteadas por De la Tierra primitiva planteadas por Oparin.
Bien. Vamos viendo el experimento. Sí. ¿Cómo? Ya lo vamos a ir escribiendo, vamos explicando primero. Bueno, en el punto 2 pasaba el agua en forma de vapor y en el punto 3 donde encontramos una bomba de vacío. Entonces, mediante una bomba de vacío se extraía el aire antes de aislar el dispositivo. O sea, ¿qué pasaba? ¿Por qué tenían que sacar el aire? Porque no podía haber oxígeno. Entonces necesitaba extraer ese aire, por eso necesitaba que el sistema esté al vacío, ¿bien? Para que no haya oxígeno y poder representar las condiciones iniciales, ¿bien? Continúa, bien, el sistema, el vapor del agua, y entra al apartado número 4, que es un nuevo balón, ¿sí? Aquí los gases se introdujeron, fueron hidrógeno, entonces acá, en este nuevo balón, encontramos que hidrógeno, amoníaco, metano, que eran los que Oparin consideraba que debían existir en la atmósfera primitiva, ¿sí? Esto es entonces una representación de la atmósfera, el otro valor es una representación del océano. Veamos el paso número 5, que lo encontramos acá, que son los electrodos, ¿sí? Estos electrodos simularon la fuente de energía considerada que eran las tormentas eléctricas y las radiaciones solares que azotaban la Tierra. Entonces, mediante estos dos electrodos, ¿qué hacía? Se pasaba electricidad para que se produzca la reacción química, ¿sí? Entre los gases que estaban presentes, como se estipulaba en esta primera imagen, ¿sí? Luego pasamos al apartado número 6, que son condensadores. Los condensadores son intercambiadores de calor, ¿sí? Lo que hace el condensador es que atraviesa ese espacio un gas, ¿bien? Y lo que hay un recorrido de agua que hace que disminuya la temperatura. Entonces, lo que estaba antes de estado gaseoso va a pasar a estado líquido, ¿sí? Entonces, acá nos representa en los intercambiadores de calor una entrada de agua y una salida de agua. Esta agua es fría, entonces lo que hace es bajar la temperatura dentro del condensador. Bien. Entonces acá nos explica, mediante este condensador se lograba que el vapor de agua pasara a estado líquido nuevamente, ¿sí? Recorre una nueva tubería pasando por lo que sería un colector y luego de vuelta al océano. Podemos ver que este océano está bajo una fuente de calor, porque sabíamos que el océano en ese momento estaba a 350 grados centígrados por la alta actividad volcánica. Veamos qué pasa acá en el punto 7 en el colector. Durante una semana se mantuvo el dispositivo cerrado con los gases circulando dentro de él. Al cabo de unos días, los productos del sistema caían en este colector con forma de U, que se expedía la circulación en sentido contrario y la solución se enturbió. Al analizar la muestra se hallaron aminoácidos. O sea que el colector lo que hacía era como un cañito donde uno podía sacar una muestra y podíamos ver que lo que antes era agua transparente ahora estaba turbia. ¿Qué pasó? Se formaron cadenas de aminoácidos y eso después va formando proteínas y así. ¿Bien? Claro. Bien. Veamos el último párrafo que queda. Bien. Bueno. ¿Qué crees que sucedió? La comunidad científica quedó maravillada cuando al poner en funcionamiento este sistema se obtuvo moléculas orgánicas. El sistema se obtuvo moléculas orgánicas, entre ellas aminoácidos. Todo bien, pero no esperábamos seres vivos como producto de la experiencia de Miller. Aunque su modelo no llegaron a formarse seres vivos, se comprobó parcialmente la hipótesis de Oparin. ¿Por qué? Porque se observó que las condiciones propuestas por él se formaron moléculas orgánicas que bien pudieron ser precursoras de los organismos vivos. El experimento logró que la hipótesis no se desechara. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nos pregunta la consigna? ¿Qué obtuvieron? Y bueno, con el experimento de Miller,
de Miller, se obtuvieron moléculas orgánicas. Bien. Punto. Entre comillas pone aminoácidos, que es lo que se obtuvo. Aminoácidos. Bien. Bien, bueno. Se comprobó parcialmente la hipótesis de Oparin. Eso es lo que se comprobó, ¿sí? Se comprobó parcialmente la hipótesis de Oparin. ¿Por qué se dice parcialmente? Bien, porque no se obtuvo vida, se obtuvo aminoácido, que es lo que él estipulaba y que a partir de ahí se iba evolucionando. Bien, por eso parcialmente. Entonces, punto seguido, porque en las condiciones propuestas por él, se formaron moléculas orgánicas Moléculas que bien pudieron ser las precursoras de los